como en mi barca, en medio del mar, yo me sostengo. Quiero saber si en las tormentas y en el silencio hay algo más. En este inmenso mar me he ahogado, he naufragado, he remado mal. Yo busco un ancla, el puerto seguro, quiero la verdad. Mi corazón inquieto te quiere encontrar. Señor, tú vas conmigo, vamos a la orilla sin mirar atrás. Mi corazón inquieto te quiere buscar. Tú eres mi camino, mi verdad, mi vida, no necesito más. Ardo en amor, Señor, quiero amarte más. Quiero amarte más. Yo busco un ancla, el puerto seguro, quiero la verdad. Mi corazón inquieto te quiere encontrar. Señor, tú vas conmigo, vamos a la orilla sin mirar atrás. Mi corazón inquieto te quiere buscar. Tú eres mi camino, mi verdad, mi vida, no necesito más. Ardo en amor, Señor, quiero amarte más. Ardo en amor, Señor, quiero amarte más. Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Estamos aquí en su programa de Agustinos Contigo, este especial donde tendremos grandes sorpresas para ustedes. Hablaremos hoy de San Agustín y los agustinos, un poquito de historia. Tenemos a Lina que nos acompaña para que podamos guiar este programa, orientarlo un poquito y conocer un poco más de lo que es San Agustín y los agustinos, cómo San Agustín fue pensando un poquito su vida religiosa según su historia también. Un especial que nos ayuda claramente a adentrarnos en este gran mundo del gran obispo de Hipona, pensador, uno de los grandes santos de la iglesia, con esa búsqueda incansable que le llevó para poder claramente encontrar aquel gran tesoro, a Dios, que innumerables comunidades cristianas también siguen hoy en día pues sus escritos, muchas comunidades religiosas también su regla, y queremos también pues con esta vivencia del mensaje actual de San Agustín hoy acompañarlos a ustedes también para que podamos conocer un poco más. Tenemos como especial invitado a nuestro prior general, a nuestro prior provincial de los padres agustinos acá en Colombia, el padre Mauricio Saavedra, que nos ayudará a profundizar un poco de la vida de San Agustín, la espiritualidad y un poco de la historia para conectar esa vida de San Agustín con la actualidad. Bienvenido a este especial. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Lina. Gracias, Padre Brian, y un saludo a todos los radioescuchas y televidentes también. Claro que sí, Padre. Escucharnos en este mes de San Agustín.
Sí, especiales que vamos a tener los viernes de todo el mes de agosto, hablando, como lo decía el padre Brian, más a fondo de la vida de San Agustín, de los agustinos y de todo ese legado que nuestro padre San Agustín pues nos ha dejado. Padre, unas palabras que yo creo que me parecen que serían muy oportunas so, por el momento tan coyuntural que estamos viviendo en Colombia, con los terremotos que hemos vivido que se vivieron durante el lunes pasado. Sí, es una situación que nos conmueve a todos, pues particularmente a los colombianos, los que habitamos esta bella tierra, y sobre todo ver sacudido como el dolor de la gente, de las familias que han perdido sus seres queridos, sus casas, sus necesidades básicas. Todavía el tema está muy reciente, el tema de servicios públicos, de alimentación, etcétera. Toda nuestra solidaridad. Hemos tenido pues, a lo largo de esta semana momentos de oración y también estamos todo el tiempo pensando posibilidades de solidaridad. Estamos todavía quizá esperando un poco que pasen estas primeras horas, primeros días en donde pues, los esfuerzos están sobre todo en rescatar a aquellos que probablemente están aún con vida debajo de los escombros, pero después de eso ciertamente la solidaridad se tiene que volcar en reconstruir esa bella tierra, ¿no? Toda su situación social, su situación familiar, su situación religiosa también, alimentar y apoyar la fe de estas personas que están pasando realmente por una prueba muy dura en la vida y nos necesitan a todos juntos. Entonces, nuestra solidaridad, nuestra oración, nuestro cariño para todos desde el carisma agustiniano. Bien, padre, vamos a entrarnos un poquito en este tema, ¿no? Hablamos que íbamos a hablar de San Agustín y los agustinos. Empezamos con San Agustín. ¿Dónde y en qué año nació San Agustín? Háblenos, padre, un poquito de este personaje tan icónico que hoy suena en muchas bocas, pero que de repente no se sabe tanto de su origen. Vamos a hablar un poco de eso, padre. Bueno, al que ha escuchado a San Agustín, al que le llama la atención la figura, le sorprende el saber que Agustín no es un europeo, ¿no? Ay, tan inteligente, tan escritor, tan pensador, tendrá que ser del centro de Europa. No, San Agustín es africano, del norte de África, perteneció a toda una cultura romana, propia de la época. El Imperio Romano llegaba hasta lo que hoy es el norte del África, nació en la provincia romana del África del Norte, en un pueblito, actualmente se llama Sucarras, antes se llamaba Tagaste, en esa tierrita que hoy pues es tierra más bien no cristiana, sino islámica. Allí nació San Agustín de Hipona, ¿sí? En el año 354, siglo IV. Entonces, la vida de él está en medio de dos siglos, como se dice a veces castizamente, a caballo entre el siglo IV y el siglo V. Nació en 354, muere en el año 430. 74 años de vida muy entregada, muy productiva. Muy productiva. Fascinante. Sí, sí, sí. Padre, háblenos un poco más, ya habló de su nacimiento, de la fecha, del lugar, un poco de su familia, sus padres, y cómo influyeron claramente estos padres de San Agustín en su proceso de vida y también en su conversión. Bueno, la tierra de Agustín, la gente que vivía en esa tierra, según los estudiosos, etcétera, pues por hablar de una metáfora, era gente de sangre caliente. Los del África del Norte, no solamente quizá por el clima, el sol golpea duro allí, era gente que antes había pertenecido a otro imperio distinto del romano, el imperio cartaginés, habían sido vencidos por la fuerza de Roma, tenían siempre ese ánimo, ese ardor quizá de volver a una cierta independencia. Era gente fogosa y como cristianos muchos de ellos eran devotos, como lo era su madre, Santa Mónica, era una mujer cristiana de sangre caliente, devota, con carácter, con energía, con fuerza. No descansó hasta ver a su hijo finalmente convertido y bautizado. Y como ella, pues había muchos cristianos en esa época, sí, muchos mártires cristianos. Por ejemplo, recordamos a santos como Felicidad y Perpetua, una señora y una esclava que murieron en el Coliseo, en los coliseos romanos, producto de la persecución,
obispos importantes como Cipriano de Cartago, etc. Pero junto con ello también había pues un grupo de africanos paganos que no abrazaron el cristianismo, que lo rechazaban también desde su sangre caliente, eran virulentos, y a ese grupo pertenecía su padre, Patricio. O sea, Agustín y sus hermanos surgen de un matrimonio, hoy se llamaría un matrimonio mixto, con todas las dificultades que eso conlleva. Mónica, cristiana, probablemente también de padres cristianos, tenía esa tradición. Patricio, un pagano, no solamente por los ídolos que adoraba, sino en toda su concepción de la vida. No veía otra realidad distinta a lo que llamaban los romanos el carpe diem, el aprovechar el día como fuera, sin pensar en vida eterna ni nada. Y por eso las expectativas que él tenía sobre sus hijos, particularmente sobre su hijo más astuto, que era Agustín, pues eran expectativas muy mundanas, ¿no? Que tuviera mucho dinero, que tuviera mucho éxito, que tuviera mucho poder, etc. Y eso contrastaba con las aspiraciones legítimas de su mamá devota, que sobre todo lo que anhelaba para Agustín era la vida eterna. Entonces, en esa conflictualidad de familia creció Agustín, crecieron sus hermanos, tiene una hermana que después también va a ser religiosa, etc. Y tuvo la oportunidad, eso sí, de encontrar, aún en posiciones tan adversas de sus padres, unas coincidencias fundamentales, si no en el tema de la fe, sí en otro tema que influyó mucho para que Agustín saliera adelante hasta la vida eterna, y fue el tema de los estudios. Ambos sí tenían en coincidencia que era importante que Agustín estudiara, y le brindaron la mayor educación posible en ese momento, como lo haría cualquier buen padre a pesar de los esfuerzos económicos que tenga que hacer. Ellos dos lo hicieron por motivaciones distintas. Patricio porque pensaba pues paganamente de Agustín lo que quería, y Mónica porque pensaba que Agustín estudiando tarde que temprano encontraría la verdad con mayúscula, Dios mismo, y eso pues le llevaría también al cielo. Entonces en esa conflictualidad y en una familia así pues nació Agustín de Hipona. Padre, en medio de esa familia, entre lo pagano y lo cristiano, a Agustín lo marcó un hecho muy importante, que fue la conversión. ¿Cómo se dio ese hecho? Bueno, pues a ver, cuando quizás los que están escuchándonos han sentido momentos de conversión, momentos donde quizás sienten una presencia especial de Dios que nos hace girarnos hacia Él. Eso significa la palabra conversión. Regresar la vida, los afectos, los pensamientos, los proyectos, girarlos hacia Él. Eso generalmente es un proceso largo, complejo, pero marcado por situaciones a veces puntuales y definitivas. Agustín vivió una fundamental, definitiva, con 33 años de edad en Milán, cuando después de un largo proceso decide retirarse a un espacio silencioso, una finca que le había prestado un amigo, y allí leyendo la Sagrada Escritura, particularmente las cartas de Pablo, un poco ya aturdido, desesperado, si se quiere, por no avanzar en su vida moral, le costaba mucho la virtud de la castidad, estaba atrapado por la lujuria, y se sentía un hombre enfermo en muchos sentidos y orgulloso. Descubre, oyendo la voz de unos niños, que parecía como un canto que él nunca había escuchado, que venía de otra casa. Él lo interpreta como un mensaje, digamos, venido del cielo. Hoy el canto decía: toma y lee, toma y lee. Entonces él interpretó eso como una voz divina para abrir el libro que estaba leyendo, abrirlo en la página que apareciese, y allí entonces se encontró con la frase famosa de San Pablo en la carta a los Romanos 13:13, que dice: basta ya de liviandades, de comilonas, de borracheras, y revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra que quizá ya había leído, pero en ese momento la leyó, pues digamos, abierto a la gracia, tuvo un poder contundente. Agustín lo resume con esta expresión que está en las confesiones. Dice: heriste mi corazón con tu palabra y te amé. Es la expresión con la que le agradece a Dios ese momento de gracia. Pero digo, ese fue un momento, si se quiere, culmen de un recorrido largo, que quizá Agustín comenzó desde los 19 años
al comenzar a leer libros que le comenzaran a cambiar su mentalidad. Él dice, por ejemplo, que leyó a los 19 años un libro de Cicerón, el Hortensio. Dice, ese libro cambió mis afectos y comenzó a levantarme hacia ti, le dice a Dios, ¿no? O sea, las buenas lecturas, los buenos diálogos, los buenos podcasts, uno diría, pueden ayudar a una persona a comenzar a cambiar de chip, sea en el punto de vista afectivo, sea en el tema de la inteligencia, sea en el tema de la voluntad. Es un camino largo, con errores y todo. Agustín anduvo en sectas, en la secta de los maniqueos. Agustín se entregó también por un tiempo a la astrología, pensaba que uno no tenía la libertad, sino que los astros guiaban el destino de los hombres. Después eso le pareció una tontería y se entregó a otro tipo de pensamiento que desesperaba completamente la verdad, renunciaba a buscar la verdad, pensaba que la verdad no existía. Y fue gracias a momentos como este que les he narrado y a personajes importantes, los llantos de su madre Mónica, el acompañamiento que ella hizo, la predicación de un buen obispo que fue Ambrosio de Milán, que Agustín dice que Ambrosio de Milán fue para él como un carbón encendido, es decir, un personaje que le golpeó carismáticamente porque era una persona instruida, capaz, inteligente, pero vibrante con Cristo. La predicación de ese personaje también la influyó muchísimo para quitar los prejuicios de la iglesia. Tuvo un anciano sacerdote que le sacaba el tiempo para escucharle, de comillas, digámoslo así, para confesarle, que era Simpliciano. Leyó vidas de santos, leyó la vida de San Antonio Abad, que había sido un muchacho joven, que de joven había dejado todo y se había ido al desierto para seguir a Jesús. Tuvo ejemplos de personajes, inclusive secundarios, no importantísimos, como 2 soldados romanos que dejaron inclusive a las novias con las que se iban a casar para abrazar una vida cristiana y una vida monástica, y ese testimonio también le golpeó porque él era una persona muy formada, y como así que unos soldaditos sin mayor instrucción podían hacer lo que él no había hecho con tantos estudios, y era ser humilde y abrazar a Cristo. Todas esas cosas le fueron cambiando el corazón, y el momento definitivo de gracia pues fue en este episodio que por el nombre de la canción se conoce como el Tolle Lege en latín, el toma y lee, que escuchó de los míos. Ya, padre, sí, importante lo que usted decía ahorita, ¿no? Como cuando nosotros leemos, escuchamos, nos como que alimentamos de cosas que nos ayuden claramente a caminar en bondad, y todo esto en camino de conversión, pues nos vamos ayudando muchísimo. Por eso ahora vamos a escuchar una canción, una producción también nuestra de unos frailes hermanos nuestros de el Agustinos Worship, que se llama Tarde Te Amé. Empezamos con ese Tarde Te Amé, escuchando esta canción de San Agustín, que nos habla un poquito de esa búsqueda de San Agustín hacia Dios, ¿no? Y que tarde te amé, hermosura siempre antigua y siempre nueva. Vamos a escuchar entonces esta canción, vamos a una pausa musical.
Tarde te amé, Señor, solo a ti, yo te amo, habita en mí, llena mi ser, ven, oh Rey, déjame verte. Qué bonita canción la que acabamos de escuchar, Tarde te amé. Muy bonito ese mensaje, esa espiritualidad agustiniana que nos deja y nos hace reflexionar esta canción. Padre, ahorita estábamos hablando sobre ese momento clave de la conversión de San Agustín, pero él en ese momento ya empieza como en su camino a iniciar su vida cristiana con el sacramento del bautismo. ¿Quién bautizó a San Agustín y en qué ciudad ocurrió este importante momento de la vida de San Agustín? Bueno, el bautismo es realmente, en la respuesta anterior decía que hubo un punto culmen de su conversión que fue el momento del toleleye, pero realmente, y para la Iglesia, el momento culminante de la conversión de San Agustín se da con la gracia del sacramento del bautismo. Eso fue la noche santa del 24 de abril del año 386 y fue en la ciudad de Milán, en el norte de Italia. Agustín siempre con ese espíritu, digamos, de emprendimiento, de ganas de salir adelante, de crecer, ese espíritu que le había impulsado su padre Patricio, cruzó el mar, viajó muy joven de Cartago a Roma, de Roma allí ejerció la docencia, de allí viajó a Milán a ganarse un concurso del emperador para ser como el retórico oficial del emperador romano, ganó ese concurso y cuando estaba, digamos, en el ápice de su carrera política, administrativa en el imperio, es que le suceden estos últimos acontecimientos que le llevan a bautizarse. Le bautizó a Ambrosio, el obispo de Milán, el que había escuchado esas prédicas. Él se sentaba en la última banca de la iglesia, un poquito receloso, prejuicioso de la doctrina católica, pero poco a poco pues esa doctrina le fue llegando al corazón, fue una doctrina bien expuesta, con verdad, con belleza, con bondad, y entonces la persona que le bautizó fue Ambrosio de Milán. Conservamos aún hoy, se puede visitar el lugar exacto donde Agustín se bautizó. Es el bautisterio de la famosísima Catedral de Milán, que es una iglesia muy visitada en el centro de esa ciudad en el norte de Italia. Pues se puede bajar y ahí está el bautisterio donde estuvo Agustín. Agustín se bautizó allí con varios amigos y con el hijo natural que tuvo con una mujer, que el hijo se llamaba Adeodato, que va a morir unos pocos días después de bautizado. Interesante para Agustín, pues ese momento, digo, fue de gracia fundamental. Por eso, en la Orden de San Agustín y en la familia agustiniana, no solamente celebramos el 28 de agosto, que es el día en que Agustín murió para esta vida y nació para el cielo, sino también celebramos el 24 de abril, como fecha de la conversión de San Agustín. Así como la Iglesia Universal celebra el 25 de enero la conversión de San Pablo, Agustín es un santo muy particular. No solamente se celebra una vez en la iglesia, sino 2 al año. Se celebra cuando nace a la vida eterna
y también se celebra cuando realiza su conversión por medio de la gracia del bautismo. Bien, padre, hablando en este camino, entramos en el tema de la conversión. Habla usted, padre, de aquel acontecimiento en el huerto, el Toleleye, y ahorita la conversión más precisa del bautismo de San Agustín. Cuéntele, padre, a nuestros oyentes una obra muy conocida que habla de este tiempo tan importante, pues de toda su vida, pero que como que hace énfasis en este proceso de conversión de San Agustín y de su encuentro claramente con Dios. Bueno, Agustín es el autor más prolífico del mundo cristiano latino antiguo. La obra de San Agustín, hoy por hoy, la conservada, ocupa más de 50 volúmenes, de 50 tomos, ¿no? Toda una biblioteca personal que cualquier persona, digamos, dedicada a los estudios pueda tener en todos sus libros. Sin embargo, obviamente, el bestseller de la antigüedad, después al fallecimiento de Agustín, el libro más vendido, más leído y por mucho tiempo, después de la Biblia, más traducido en más idiomas junto con la Biblia, pues por supuesto son las famosas Confesiones de San Agustín. A la gente le llama mucho la atención eso. Eso es un libro que Agustín tardó varios años en escribir, lo escribió ya siendo un cristiano ya maduro, no lo escribió inmediatamente apenas bautizarse, sino lo escribió ya de obispo, cerca del año 400, o sea, ya habían pasado unos más de 10 años de la conversión, y escribe en 13 grandes capítulos, se dicen libros, pero para nosotros como capítulos, la historia de su vida a la luz de la bondad de Dios, de la providencia. Por eso también el género literario es muy particular, es único. Hasta la época de Agustín no había habido una autobiografía, el sentido autobiográfico de la literatura no había aparecido, y aquí apareció además en todo su esplendor, no es cualquier autobiografía, pero además es una autobiografía espiritual. Él tiene un interlocutor permanente todo el tiempo, que es Dios. Entonces las confesiones se dirigen todo el tiempo a Dios, él va confesando su vida. La gente, cuando escucha la expresión confesiones, pues piensa en el confesionario, piensa en los pecados, y muchas veces por eso se acerca al libro, ¿no? Con una cierta curiosidad ajena. Pero en verdad esa es una acepción cierta de la palabra en latín confesio, que es confesar los pecados. Agustín lo hace con humildad, también con pudor, reconoce sus pecados de juventud, de adolescencia, hasta antes de la conversión, etc. Pero también la palabra confesión significa alabanza, confesar la fe, confesar la bondad de ese Dios que le llamó, que le cuidó, que le llevó hasta ese momento de conversión. Entonces, las confesiones son en definitiva más que una cadena de relatos sobre su vida lisonjera pasada, es ante todo una historia de fe y de agradecimiento a Dios por lo que hizo en su vida, ¿no? Y esa obra pues ha sido, repito, muy leída, muy recomendada a los lectores, porque como está dirigida a Dios, pues casi es una lectura espiritual. Uno la toma y las palabras de San Agustín uno se las coloca a sí mismo, y es una oración que uno le hace a Dios nuestro Señor. Perfecto. Bien. Sí, justo esto lo narrábamos un poquito en unos podcasts que estamos haciendo. En esta ocasión nos está acompañando el Liceo Cervantes Norte, quien está acompañando esto y habla de las confesiones, que no era una lista de pecados, porque puede decir asimilarse como a la confesión sacramental, que claramente es pecados, pero sin duda, como usted, padre, lo decía, es la miseria del ser humano con la misericordia de Dios, ¿no? Que acompaña y ayuda. Padre, un poco hablando de esta conversión, el bautismo de San Agustín se realizó también en el contexto de más personas. No estaba él solo, estaba con algunos más. Háblenos un poquito de estas personas que estaban con él y de su relación también con él. De pronto, amigos, familiares que estaban ahí con él. Sí, nosotros tendemos a fijarnos en el gran personaje que es San Agustín, pero Agustín sinceramente no se entiende en su vida sin los amigos, sin, digámoslo de manera más refinada después, sin el sentido eclesial de la existencia, ¿no? Estar en la iglesia metido. Claro, antes de su conversión pues no tenía iglesia, pero sí tenía amigos que después harán parte de ese grupo que juntos busquen al Señor. Agustín siempre fue amiguero, siempre fue líder, para bien,
después de su conversión, para mal antes de su conversión. Por ejemplo, él llevó muchos de sus amigos de infancia y adolescencia, les llevó, por ejemplo, por extravíos, por errores, les llevó, por ejemplo, a la secta a la que él perteneció, a los maniqueos. Pero después, cuando encuentra la verdad, también arrastra a esos amigos hacia la fe católica. Lo logra con muchos, no con todos, y ese va a ser uno de los dolores más acuciosos de su conciencia, el haber llevado personas a una vida de falsedad y después no poder ni siquiera con su carisma y liderazgo volverlos a traer a Dios. Eso fue una pena de él, pero lo logró con muchos. Dentro de esos, por ejemplo, está, bueno, Alipio, que es el gran amigo del alma. Él dice que es una persona más virtuosa siempre que él, más temerosa de Dios que él. Tenía una debilidad por los juegos del circo romano, etc. Pero en general es una persona más devota, lo va a acompañar después en toda su aventura eclesial como sacerdote, como obispo, era abogado también como Agustín, tenía una formación muy, muy exquisita, muy selecta. Evodio, que era otra cosa distinta, era más bien un policía en ejercicio que amigo de Agustín, y también le va a acompañar por mucho tiempo, tiene diálogos interesantes, tiene cosas de una especie de sabiduría popular interesante. Tiene a su hijo, a Deodato, que aunque era un muchacho pequeño, pero ya adolescente, Agustín dice, muy despierto con él. Tiene un diálogo muy bonito que se llama De Magistro, sobre el maestro, y donde le enseña a su hijo un poco las cosas de la vida antes de que falleciera. En fin, esos son sobre todo los amigos que se bautizan con él. Estaba Mónica, por supuesto, presente, Simpliciano, aquel anciano que le había escuchado tanto, en fin. Después esa gente, salvo a Deodato que muere pronto, con esa gente regresa a la patria chica, regresa a Tagaste después de su tiempo en Milán, regresa por el puerto de Roma, por Ostia Tiberina. Van a permanecer un año en Roma conociendo la gran experiencia de la Iglesia Universal, ¿no? Conociendo, por ejemplo, monasterios, etc. Va a estar un año realmente visitando las tumbas de los mártires, de los apóstoles, de Pedro y Pablo, etc. Pero al año ya finalmente regresa a la casa paterna. Sus padres ya habían fallecido, Patricio antes, Mónica justamente antes de regresar al África fallece en Ostia Tiberina, en el puerto de Roma, y en la casa paterna va a hacer su primer monasterio, que era la idea de vivir con amigos ya bautizados, ya con el ánimo claro de ser castos, de no tener mujer, de no casarse, de dedicarse a una vida de estudio, a una vida fraterna, a una vida de oración como siervos de Dios, y ahí comienza, digamos, esa nueva aventura que Agustín le propone a la Iglesia de Occidente, que es, él es el padre, si se quiere, en Occidente de la vida monástica en grupo, lo que se llama cenobítica. Había otro tipo de vida un poco más exótica, que la vida eremítica, el que se va solo al desierto o a la montaña a vivir solo. Aquí es una vida monástica, o sea, de un monje, en griego se dice monos, uno solo, pero no de uno solo viviendo solo, sino de uno que se hace uno con todos, con otros, ¿no? O sea, varios que se hacen uno. Eso es un monasterio y se hacen uno en Dios. Y ese proyecto entonces lo comenzó en la casa paterna. Allí estuvo varios años en esas circunstancias de rezar los salmos, cantarlos, estudiar la palabra de Dios, hacer apologética de la fe cristiana, la vida en común, servicio de caridad, buscar personas nuevas que integraran el monasterio, etc. Y ya después de eso, pues ya la iglesia le llama también a un servicio ministerial, al sacerdocio, y pues hace que ese proyecto primero no desaparezca, pero pues él sí va evolucionando en ese proyecto monástico hacia otras fronteras. Tengo una curiosidad. ¿Patricio alcanzó la conversión? Sí, Patricio alcanzó la conversión. Mónica se la procuró. Mónica luchó hasta el último de los días de Patricio y en la agonía logró la conversión de Patricio. En efecto, así fue. Fue otro de los triunfos de Mónica. Sí, no solamente fue buena madre, sino buena esposa. Sí, ejemplar, Santa Mónica. Ya siguiendo pues con ese trasegar de la vida de San Agustín en Tagaste,
fue ordenado obispo, ¿cierto? Así es, así es. Después de, estando en Tagaste, él va a una gira vocacional, diríamos hoy, a buscar nuevos adeptos a ese proyecto de vida que tenía en Tagaste. Y de nuevo, detrás de otro policía que había en la ciudad de Hipona, que tenía interés de ingresar en el monasterio de Tagaste, va a visitarle, asiste a la misa en Hipona, y en Hipona está allí un obispo anciano, Valerio, de origen griego, no hablaba muy bien el latín, mucho menos el púnico, que era la lengua rural de la zona, y ese anciano obispo estaba buscando un reemplazo, ya, se sentía cansado, y entonces se entera que en Hipona está el famoso Agustín. Agustín era famoso porque fue el retórico del emperador, su conversión llegó a oídos de muchas personas en el imperio, etc. Entonces, con un poco de lobby, de esfuerzo comunitario, logra que Agustín acepte formarse y recibir el orden sacerdotal. Eso no era como hoy, que viene un muchacho, está 10 años en formación y después ya se ordena. Era un poco una persona preparada, la iglesia lo tomaba y por aclamación popular recibía el sacerdocio, recibiendo una formación inmediata, práctica, de unos cuantos meses. De hecho, Agustín le pide a Valerio, le dice, le acepto, lo único que le pido es unos meses para estudiar con más profundidad la escritura. Obviamente la conocía, pero quería prepararse también para predicarla. Y le pide también a Valerio que le permita un espacio en Hipona para poner un segundo monasterio, sin abandonar el proyecto de Tagaste. Él ya no viviría ahí, pero no lo iba a cerrar. Vivir con otros amigos en esa misma dinámica de Tagaste, de vida común, de estudio, de vida monástica. Y Valerio se lo proporciona y le regala el huerto detrás de la iglesia. Entonces ahí hace su segundo monasterio, por eso se llama ese monasterio el monasterio del jardín, del huerto. Y allí va a vivir con otros amigos, algunos salidos de Tagaste, otros nuevos, algunos como Agustín ya sacerdotes, otros no, otros laicos. Y vive esa experiencia durante un tiempo de sacerdote. Ya el sacerdote predicaba delante del obispo, lo cual no era usual, pero Valerio pues, buscaba que Agustín predicase, etc. Y una vez a la muerte de Valerio, pues la lógica imprimía que Agustín fuera nombrado obispo. Inclusive antes de la muerte de Valerio, el propio Valerio se asegura que Agustín sea obispo de la ciudad de Hipona. Entonces se recibe la plenitud del orden sacramental como obispo y no va a cambiar de diócesis hasta el resto de su vida, hasta que muera con 74 años de edad. Padre, ¿cuál es ese documento que escribió San Agustín que sirve como base para la vida de muchas comunidades agustinas al día de hoy, en la actualidad? Bueno, como ustedes ven, para Agustín la vida monástica fue esencial, ¿no? Fue su gran proyecto de vida. La gente tiene ideas de San Agustín, ciertas, pero parciales, ¿no? Agustín el gran pensador, Agustín el gran filósofo, Agustín el gran sacerdote, Agustín el gran obispo, Agustín el gran teólogo. Pero si le pudiéramos preguntar a Agustín, usted sobre todo, ¿qué es? ¿Qué le gustaría que le reconocieran? Agustín seguro diría, me gustaría que me reconocieran como hermano de mis hermanos, ¿no? Como monje. Yo no puedo vivir si no es en una vida común. Entonces, ese proyecto, pues Agustín le dedicó toda su energía, su tiempo, su patrimonio familiar, ya les hablo de la casa paterna, su estilo de vida sacerdotal y episcopal lo enfocó por ahí. Luego le dedicó muchas energías y muchos escritos, los escritos monásticos de San Agustín, es decir, los escritos donde él habla de ese tipo de vida, son varios, pero hay uno en particular, nacido con ocasión justamente de cuando él lo ordenan obispo y tiene que dejar el segundo monasterio, el monasterio del Huerto, para ir a vivir a su casa episcopal, donde hará otro monasterio, el tercero. Para dejar ese segundo y dejar como una norma de vida específica, escribe la famosa regla. La regla es una serie de axiomas, de principios. Es un escrito breve, se lee en media hora. Nosotros agustinos tenemos la tradición de leerlo una vez a la semana en el comedor de nuestros conventos. Y una serie de normas, principios generales
axiomáticos, se dice, de la vida monástica, qué sé yo, por ejemplo, sobre la oración. No especifica tantos salmos hay que rezar en otoño, en invierno, no. Dice que sienta el corazón lo que profiere la voz, la regla de oro de la oración agustiniana, etc. Y esas normas de vida recogidas en ese escrito, pues se llama la regla de San Agustín, que es un escrito que va a tener mucha fortuna a lo largo de los siglos, porque como es tan fácil de leer y tan apropiado, tan lleno de principios claros que valen para cualquier época y cualquier geografía, pues ha sido vivido por tantos hasta el día de hoy. Lo hay en la versión masculina, que fue la primera, la que él escribió hace Monasterio del Huerto. También está en la versión femenina, que Agustín, estando en vida, parece que la acopló para el monasterio de monjas fundadas por la hermana de él. Entonces, también era una manera de acompañar a las religiosas. Y ese escrito está hasta el día de hoy, nunca se ha perdido porque nunca se ha dejado de utilizar. Durante siglos, la regla de San Agustín ha acompañado y ha santificado a tantas personas, hombres y mujeres, que han decidido hacer una vida cristiana desde este carisma, esta manera en que San Agustín la enseñó. Bien, hay una canción justo, padre, no sé si la recuerdas, Señor, tú nos hiciste para ti, que narra un poco, es el intro pues de nuestra regla, la regla de San Agustín, la que llevamos sin duda. Vamos a escucharla, vamos a escuchar un poco de este bello tema que nos ayuda claramente a orientar un poco nuestro carisma, este carisma que tenía San Agustín y que legó para las comunidades religiosas venideras. Nuestro corazón está inquieto.
cada cual conforme lo necesita. Señor, tú nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en mi Señor, mi Dios. En ti encuentro yo mi paz. Señor, tú nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, Señor, mi Dios. En ti encuentro yo mi paz. Señor, tú nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, Señor, mi Dios. En ti encuentro yo mi paz. Señor, tú nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, Señor, mi Dios. En ti encuentro yo mi paz. Señor, tú nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, Señor, mi Dios. Bien, después de haber escuchado esta canción que narra un poco ese ser nuestro, hechos para Dios, ¿no? Ese anteponer también las cosas particulares a las comunes, que habla un poquito nuestra regla de claramente no tener nada propio. Vamos a hablar un poquito, padre, de cuál es el lema que resumía la vida de San Agustín. Ya lo decía usted, que es hermano, pero un poquito el lema que podía resumir la vida como tal, la vivencia tanto pastoral, su vivencia personal, la vivencia con los hermanos. ¿Qué lema puede resumir la vida de San Agustín? Sí, hay muchas frases de San Agustín. La gente, la que más aprende es la de la canción, ¿no? Señor, nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es una frase muy bella, además que habla de lo que es el ser humano, ¿no? Es imagen de Dios y solamente tiene su felicidad, que es lo que todo ser humano anhela, hasta que encuentra a Dios y lo tenga. Sin embargo, Agustín ya en la vida común pues tiene un sintagma, una oración, una frase que no es de él, sino es de la propia palabra de Dios, de la Biblia, del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 4 nosotros encontramos que los apóstoles, la comunidad que Jesús fundó, tenían un solo corazón y una sola alma. Tenían esa concordia, esa unanimidad, ¿no? Corazón junto, el alma junta, hacia que se amaran, y que ese amor que se profesaban los unos a los otros, esa delicadeza en el buen trato, ese cariño, hacía que otros, al ver ese testimonio, se convirtieran y entraran a ser parte de esa comunidad, y esa comunidad sí crecía, ¿no? Fruto de ese testimonio del amor a Dios y del amor al prójimo. Para Agustín, esa enseñanza apostólica, es decir, la manera de vivir de los apóstoles, pues fue normativa, fue esencial, fue luminosa. Y entonces Agustín la deja así de clara en la regla de San Agustín. En su introducción, él dice que hemos venido a una misma casa para tener un solo corazón y una sola. Complementa diciendo una cosa de perogrullo cierta, pero pues no menos importante quizá enfatizarla: tener una sola alma y un solo corazón hacia Dios, ¿no? O sea, nosotros no vivimos juntos porque sea más económico vivir juntos, porque sea más fácil pagar los servicios de la luz y del agua, etcétera, porque sea más conveniente, porque sea más agradable, y todo eso puede ser hasta cierto, ¿no? También juntos pues podemos servir mejor, etcétera. Pero sobre todo Agustín pensó esta vida común es porque juntos podemos encontrar más fácil a Dios, podemos buscarle con mayor avidez, con mayor agrado, y podemos ayudarnos a encontrar la verdad juntos. Eso aplica para una comunidad religiosa, aplica también para la familia cristiana, aplica en general para toda la iglesia, ese sentido
de fraternidad, de unidad hacia Dios, ¿no? No somos un sindicato que se une con unos motivos meramente horizontales, sino con una proyección, digámoslo así, sobrenatural, que es la que importa, el llegar hasta Dios, y ahí es que tenemos nuestra felicidad completa, nuestro descanso. Esa frase me parece que es muy bella, pero hay que explicarla en ese sentido sobrenatural. Claro, sí, sí, sí. Sí, esa es la vivencia, padre, de él con sus monjes, siendo obispo, sacerdote, siendo obispo. Y cómo era también un poco, háblenos de su vivencia pastoral. Hay unas palabritas cortas. Y cómo fue las últimas horas, el último tiempo, los últimos años de vida de San Agustín. ¿Cuál fue ese final de su vida? Háblenos un poquito de eso, padre. Sí, bueno, a mí me gusta tratar siempre como de romper las cosas, digamos, de salirnos de los paradigmas básicos, ¿no? De pronto que se tienen. Agustín también, para muchos, tiene su mérito porque es el gran convertido de la Iglesia Católica. Y en efecto, la conversión de San Agustín ayuda a que otros tantos, después incluso santos, lleguen a Dios, ¿sí? Porque su conversión fue tan hermosa. Pero su conversión no es todo el mérito de Agustín. De hecho, para celebrar la conversión de San Agustín, ya decíamos, tenemos en la iglesia el 24 de abril. Pero este 28 de agosto, cuando la iglesia toda celebra a San Agustín de Hipona, lo que celebra no solamente es al convertido, sino celebra al santo, al pastor de la Iglesia Universal. Que Agustín duró más tiempo de bautizado y de fiel a las cosas de Dios que el tiempo antes de su conversión. Ese tiempo, desde su conversión hasta que murió con 74 años en el año 430, es un tiempo muy fecundo, de mucha fidelidad a Dios, de mucho desgaste por el pueblo de Dios, de mucho amor a la iglesia, de mucha búsqueda de la verdad. Y eso es, yo creo que una de las cosas que vale la pena realmente rescatar de San Agustín, por lo menos en este mes de agosto. O sea, es un tremendo pastor de la iglesia, es un hombre que buscó la unidad de la iglesia, la logró en gran parte, es un hombre que luchó por la verdad combatiendo todo tipo de herejías, de errores, incluso exponiendo la propia vida, es un hombre que pensó mucho en su comunidad, en la gente que tenía que pastorear en Hipona, es un hombre con un corazón social muy grande, soportó crisis humanitarias tremendas como la caída del Imperio Romano, de la caída de la capital de Roma, y recibir a una cantidad de migrantes advenedizos a su tierra, a Hipona, y poner a una ciudad costera de segundo orden, pero allá llegaron una cantidad de personas desplazadas por esa situación y también por la violencia de las invasiones bárbaras, y acogió a esas personas y generó vínculos y solidaridad de su tierra, de su pueblo para con esas personas. Fue un gran catequista de la fe, enseñó cómo catequizar desde los más sencillos, los más humildes, los que no tienen muchas nociones, les decía los más rudos, hasta los más elegantes, etc. Defendió la fe incluso de las personas aparentemente más cultas del imperio cuando escribió, por ejemplo, la Ciudad de Dios. Ayudó tanto a definirle a la iglesia su recta fe, su recta doctrina. La doctrina de San Agustín pues va a quedar plasmada después en los concilios posteriores, por ejemplo el concilio de Éfeso y de Calcedonia. Entonces es un grande. Cuando San Posidio, que es el primer biógrafo de él, que era un discípulo de él, escribe la primera biografía de Agustín, Posidio se fija en cosas que son fundamentales para ver el talante de un ser humano, ¿no? Se fija en su vida, se fija en su obra, si se quiere, en sus morales, en sus hábitos de vida pública y en sus hábitos de vida privada. En la pública, pues todo esto que les estoy diciendo, ¿no? Pero en la vida privada era cómo era su ritmo de vida en el monasterio, cómo recibía a los huéspedes, cómo se alegraba por las personas que llegaban, cómo les atendía, cómo inclusive cambiaba la dieta del monasterio para agradar al huésped y que se sintiera bien, cómo no permitía, por ejemplo, murmuración en el comedor sobre el ausente, el ritmo de oración, el ritmo de estudio personal en las noches y de escritura. Entonces, es el ver, cuando se piensa la vida de un santo, ver toda su vida pública, pero también su intimidad, verla, estudiarla, resaltarla. Agustín en todas esas cosas es tremendamente
virtuoso para aquellos que le observaban. Y, no menos importante, Posidio también centra su atención no solamente en cómo vivió Agustín, sino cómo murió, porque la muerte es la última batalla, ¿no? Es la agonía, el último agón, el último combate. Cómo se lidia con esos instantes finales de debilidad, donde viene la tentación de la desesperanza, etc. Y en eso, según lo que escribe Posidio, Agustín fue también ejemplar. Vivió una convalecencia un poco larga en su habitación, en oración, mandó colocar los salmos penitenciales en las paredes, a escribirlos en las paredes de su habitación, los leía, oraba por su pueblo, en una situación desesperante además porque Hipona en ese momento estaba siendo invadida por los bárbaros, y aparentemente todo el proyecto de vida que había hecho, fundaciones de monasterios, de iglesias, un pueblo ya cristianizado, un pueblo unido y en paz, todo eso comenzaba a eclipsarse por esta amenaza sobreviniente de las invasiones bárbaras. Y llevó esos últimos instantes de su vida, esos últimos días, por una serenidad a pesar de la enfermedad. Siempre tuvo afecciones de respiración, de los pulmones, también del estómago, y todo eso lo llevó con una caridad, con una paciencia, con una esperanza. Luego también su muerte fue realmente virtuosa, y eso lo señala su primer biógrafo. Entonces, todo eso hay que aprender del gran obispo de Hipona, no solamente que se convirtió, todo lo demás también. Claro, padre, claro. Padre, ¿y por qué no se fue? ¿Por qué no se fue a recuperarse de su enfermedad? Todo el mundo se estaba yendo, estaban siendo invadidos. ¿Por qué no se fue? Sí, bueno, pues Posidio relata ciertamente las horas angustiosas. Estaba allí, él quiso morir con su pueblo, un hombre fiel a su pueblo, un pastor que se entrega por sus ovejas hasta el final. Seguramente la situación tampoco lo permitía, pero la serenidad de la que envuelve ese momento trágico, pues habla mucho de él. Ya lo había hecho antes, porque las invasiones son sobrevinientes, pero tiene una historia constante de agresividad. Por ejemplo, esos bárbaros ya habían entrado a acabar monasterios aledaños, monasterios, por ejemplo, de mujeres. Él se preocupaba mucho por la integridad espiritual y física de las monjas que soportaban estos asedios, etc. Y llevó realmente todo eso con un talante, con una altura, con una paternidad espiritual muy grande, y yo creo que pues en ese momento de prueba de la última vida pues no podía ser incoherente a su talante paternal que tuvo como obispo durante tantos años. Bien, padre San Agustín muere, se permanece allí en su episcopado, muere allí como pastor. ¿Y cómo llega hasta hoy? Si San Agustín se quedó allá, ¿cómo llega o cómo se expande esta vida espiritual, esta vida religiosa, esta regla de San Agustín hacia otros lugares? ¿Cómo? Dejemos aquí un poquito picados para nuestro siguiente episodio. ¿Cómo pasa esto? Bueno, pues en el año 430, cuando los bárbaros invaden, está en riesgo todo el proyecto de Agustín, todo. Los monasterios que había hecho, la gente que había formado, hombres y mujeres, la biblioteca de él y su propia vida y su propio cuerpo también. Muere Agustín, los monjes bien educados, bien enseñados por Agustín, que Agustín es un personaje que es muy consciente de la valía de su propia persona. Sabe que él es importante, sabe que, o sea, no ignora que es una persona que tiene un liderazgo espiritual muy grande en la iglesia de aquel entonces. Por eso se preocupa por escribir su propia vida en las confesiones, por eso se preocupa por hacer el catálogo de su propia biblioteca, comentando cada uno de los libros que había escrito, por qué los había escrito, haciendo retractaciones de cosas que de pronto había dicho y ahora ya las pensaba distintas. Es decir, era una persona que sabía que le iban a ver la vida después, porque no iba a pasar desapercibido. Y los monjes, bien educados por él, pues la aprendieron y salvaguardaron esa herencia espiritual. No la pudieron salvaguardar en la propia África del Norte porque era tierra arrasada por estas invasiones. Pero ¿qué hicieron esos monjes? Rescataron todo, se llevaron el cuerpo de Agustín, se lo llevaron a Sicilia, en la isla grande del Mediterráneo, en la Bota Itálica, y después de unos años en Sicilia, el cuerpo llegó a Pavía, cerca de Milán, donde se había bautizado, en el norte de Italia,
y hasta el día de hoy está allí. Los agustinos Allá. tenemos el honor de cuidar el cuerpo de San Agustín, los restos mortales de San Agustín en la Basílica de San Pietro in Celdoro en Pavía. Es un santuario que se puede visitar. Y eso respecto al cuerpo. Y lo otro, donde está su pensamiento, pues sus obras, toda su biblioteca. Los monjes agarraron todos sus códigos, todos sus manuscritos y también les salvaron. Y los llevaron entonces también a Sicilia, a varias islas del Mediterráneo, al sur de Italia, al sur de España. Y junto con todas esas obras, todas muy importantes, pues una fundamental para este propósito que decimos fue la regla de San Agustín. La llevaron también, hicieron copias para cada uno de los monasterios que fueron fundando en estas nuevas regiones geográficas y la fueron viviendo. Entonces, la regla de San Agustín, uno puede decir, la vivencia de la regla fue la que conservó el pensamiento más profundo de Agustín, que era el pensamiento monástico. De esos monasterios surgieron grandes líderes también, teólogos, pastores importantes, que son la primera gran generación de agustinos post San Agustín, ¿no? Ya habíamos hablado de pronto de Posidio, pero hay varios otros. Y dentro de esos tuvimos la suerte, la iglesia tuvo la fortuna, que dentro de los grandes admiradores de San Agustín, salidos de estas escuelas agustinianas, vinieron dos grandes papas de la antigüedad, que tienen justamente el nombre de Magnos, Gregorio Magno y León Magno, de la escuela completamente agustiniana, fervorosos devotos de las ideas de Agustín, se dedicaron a estudiarlas, a proteger toda su obra, a promulgar toda su obra, a que su obra valiera como una voz autorizada en los concilios posteriores, etc. Y gracias a estos dos papas, pues la obra de Agustín se conservó en gran parte de su integridad, la fama de Agustín, la persona de Agustín, el olor de santidad, etc. Y eso hizo que Agustín pues no se perdiera a lo largo de toda la Edad Media, que fue una edad larga, con muchos enfrentamientos, muchas dificultades políticas, históricas, etc. Pero se logró sostener. La obra de Agustín fue fundamental, capital para toda la construcción de lo que se llamó después la cristiandad de la Edad Media. Por ejemplo, la obra de La Ciudad de Dios de San Agustín fue el libro más importante durante 1000 años en la Iglesia Católica. Ya decíamos la importancia de las confesiones, los comentarios a los salmos, a los otros escritos bíblicos, las cartas que escribió, los sermones que escribió, todo eso iluminaba, y sobre todo la regla de San Agustín. Eso hizo que permaneciera toda la obra a lo largo de 1000 años, a pesar de que hubo otras reglas. Por ejemplo, la de San Benito también fue muy importante en algún momento. Pero cuando llegamos ya al siglo XIII, pues a la vez que van de la mano las experiencias de dos grandes santos que en el siglo XIII surgen, que son San Francisco y Santo Domingo, que quieren hacer sus propias familias religiosas, que ambos usan la regla de San Agustín como primera regla para fundar sus familias religiosas y que le piden permiso a la iglesia para existir como familias religiosas, franciscanos y dominicos. Los papas, Inocencio III y Alejandro IV, se dan cuenta que simultáneamente a estas dos iniciativas personales, carismáticas, hay una cantidad de monasterios, sobre todo en el Lacio, en la zona en torno a Roma y un poco más arriba en la Toscana, que tienen la regla de San Agustín. Y se conocen y son amigos entre ellos, pero no tienen un vínculo jurídico que los aúne. Entonces son los papas, es decir, la iniciativa de la propia iglesia, de la sede petrina, quien convoca a esos monasterios a que se junten en una sola orden bajo el liderazgo espiritual de la figura de Agustín de Hipona. Entonces, ellos son los papas. En el año 1244 crean canónicamente hablando, la orden de San Agustín. Entonces, la orden de San Agustín tiene los agustinos. Nosotros tenemos, digamos, dos raíces. Una de la época patrística, el siglo IV, V, desde San Agustín, que quiso esto que estamos viviendo nosotros, monasterios con monjes, hermanos viviendo bajo su regla. Eso todavía se tiene, cuidando el pensamiento y la doctrina de San Agustín. Y esa vertiente espiritual se complementa con esta institucional canónica del siglo XIII, que fue como los papas organizaron la iglesia para que nosotros, hermanos de San Agustín, le pudiéramos servir a la iglesia universal. Padre, se nos acabó el tiempo de este especial, charlamos delicioso. ¿Cuál es ese mensaje que nos deja para todos? Bueno, pues a estudiar a San Agustín, a tenerle devoción también. Es un santo que a veces se le acerca a las personas pues para aprenderle mucho, y eso vale, pero recuerden que también la iglesia nos pone a los santos no solamente para que les imitemos, sino también para que les veneremos, los tengamos de intercesores,
A San Agustín también se le puede y debe rezar también para que acompañe la vida de la iglesia en estos momentos, donde la iglesia, pues, bajo un pastor universal que es de la Orden de San Agustín, el Papa León XIV, la iglesia clama por unidad, por verdad, por caridad, por poder servirle mejor a este mundo, llevar este mundo a Dios. Luego hay que rezarle mucho a San Agustín y aprenderle mucho a él y aprenderle también a leer y disfrutarlo, gozarlo, aprender de su vida. Creo que es uno de los santos más llamativos de la Iglesia Católica y es un gran tesoro para todos los creyentes, no solamente para los de la Orden de San Agustín, sino para todos los creyentes. San Agustín es un gran santo, un gran personaje. Bien, Padre Mauricio, muchas gracias por este momento tan especial, por su tiempo, su dedicación, por acompañarnos, por ayudarnos un poco a conocer un poco más a San Agustín y cómo esa conexión también con los agustinos de hoy. Les damos gracias a todos ustedes por acompañarnos, por escuchar este programa. No se les olvide que cada viernes tenemos un especial. En 8 días también tenemos un tema muy importante, no se lo pierdan. Recuerden, Agustinos contigo, un solo corazón. Ardo en amor, Señor, quiero amarte más.